Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Un placer saludarlos como siempre. Mi nombre es Jorge Luis Ardón, ya estoy con ustedes a través de 4TV el día de hoy, como cada mañana con invitados que son sumamente interesantes y hoy tenemos la visita del doctor David Dongo Ortega. Él es ex magistrado y toda su vida ha ejercido una docencia. Yo he podido ser testigo de sus clases en la Universidad Católica Santa María, que viene siendo mi alma mater, y actualmente él labora en la Universidad La Salle como decano de la Facultad de Derecho, a quien rápidamente le damos la bienvenida. Bienvenido a este espacio, doctor David, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bien, felizmente. Bueno, es un gusto tenerlo aquí en este espacio para poder debatir temas inherentes a la especialidad que usted tiene como ex magistrado, ex juez de la sala laboral y también docente toda su vida en diferentes ámbitos laborales. Yo lo conocí en mi alma mater en la Universidad Católica Santa María, en aquellos tiempos donde justamente el escenario político pues hacían que se enfrente Mario Vargas Llosa con Alberto Fujimori. Y ante una pregunta que yo recuerdo vívidamente que le hice, ¿y quién ganaría?, usted me dijo que el chinito era lo que le convenía al país en esa época, porque consideraba que Vargas Llosa iba a hipotecar o vender a nuestro país. Pero resulta que la ironía después se confabuló en su contra y el chinito lo despidió, ¿no? Sí, pues. Entonces fue una época, la década de los 90, donde también hubo un amplio despliegue en leyes laborales que se dieron de suma importancia y que, pues por ejemplo, tenían que ver con regulaciones a la compensación, a la CTS famosa, ¿no? La compensación por tiempo de servicios. También se dio la ley de privatizaciones y hubieron una serie de regulaciones y en la década de los 90, luego de tantas, vivencias en el ámbito laboral que se dio a nivel de los despidos masivos, los sindicatos y todo eso, actualmente el país tiene una legislación rígida o flexible, doctor David. Bueno, yo diría de que es bastante flexible a raíz de la reforma que hizo el señor Fujimori en los años 90. Pero felizmente que el Tribunal Constitucional ha acomodado las cosas y las ha dispuesto algunas situaciones que no estaban muy claras, y también el Poder Judicial, a través de los plenos jurisdiccionales, está interpretando las normas como debe ser. Bueno, lo que pasa es de que antes, digamos, del 2001, 2002, ¿no? Antes del 2002, porque el 2002 hubo ese fallo histórico del Tribunal Constitucional que regulaba, digamos, la facilidad con la que el Estado antes podía despedir a los trabajadores de manera arbitraria. Antes de este fallo, digamos que en el Perú, pues, habían, según lo que dicen, más bien una suerte de bastante protección laboral a los trabajadores y que fácilmente no se podía despedir, y que en la actualidad más bien esta rigidez, usted dice que es flexible, pero yo permanentemente, doctor, oigo en algunos programas diciendo a los especialistas laborales como usted que, bueno, hay cierta rigidez y que esto se debería flexibilizar. Y también he podido analizar un poco el tema de que la actual, digamos, flexibilidad o rigidez que exista ha generado más bien que los contratos laborales, que antes eran más a plazo indeterminado, en la actualidad haya subido, digamos, el tema de las contrataciones temporales y contratos laborales, pues, que son a través de las CAS y todo eso. ¿Podría explicarnos un poquito, usted que conoce más este aspecto? Bueno, la situación fue de que la Constitución de 1979, indudablemente de que tenía pues un sesgo proteccionista al trabajador, a la trabajadora. Viene la reforma del señor Fujimori y flexibiliza de tal manera de que al trabajador ya prácticamente como que lo expone. Entonces, en esa situación se presentan realidades en la contratación, que es contratación sujeta a modalidad y contratación a plazo indefinido. Ajá. La contratación a plazo indefinido, bueno, es aquel trabajador que en forma permanente ya pues se conoce la fecha de ingreso, pero no se conoce la fecha de cese.
En el trabajador a modalidad o sujeto a modalidad tenemos varias alternanzas para los efectos de contratar al trabajador para que labore en una labor específica temporalmente. Pero que resulta de que los empleadores en este momento, ¿no?, de la excepción han hecho la regla, es decir, de que todos quieren, por salvar o por cuidar la estabilidad laboral, contratan a plazo determinado, pero lo hacen de tal manera de que sistemáticamente, ¿no?, prorrogan los contratos o realizan nuevos contratos y ya pues se convierte en un trabajador a plazo indeterminado. Claro, echa la ley, echa la trampa, como se dice. Exactamente. ¿No? Y bueno, yo diría de que... Pero los beneficios, digamos, más bien siguen ausentes en estas contrataciones, digamos, fijas, ¿no? No es lo mismo tener un trabajador a plazo indeterminado que tener estas contrataciones periódicas que se tornan indeterminadas, en términos de beneficios económicos, laborales. Bueno, yo diría de que no, ahí hay una situación que los empleadores como que no la entienden. ¿Por qué? Porque el trabajador a plazo, a sujeto a modalidad, tiene todos los beneficios, excepto la de la estabilidad laboral, que tienen todos los trabajadores, es decir, participación de utilidades, es decir, CTS, es decir, vacaciones, en este caso vacaciones truncas, seguridad social, todos. Pero ¿qué resulta? De que en el Perú nosotros somos un poco renuentes a cumplir las disposiciones. Entonces el trabajador, la trabajadora, de acuerdo a las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo, ¿no?, que tenemos una informalidad en la mano de obra casi más del 70%, imagínense usted. Claro. Entonces eso perjudica indudablemente pues al... Ahora, ¿cómo debería el gobierno enfocar este tema de la informalidad laboral y por qué, digamos, qué es lo que ha acarreado a que un 70% pues prefiera trabajar de manera informal y no, digamos, con todos los beneficios como ese reducido 30%? ¿Cómo debería enfocarse a nivel de legislación laboral? ¿O el tema tiene que ver más bien con una situación del gasto corriente, digamos, de la carga que significa esto para las empresas? ¿Cómo debería enfocarse esto, doctor? Bueno, yo diría de que aquí tiene gran responsabilidad el Ministerio de Trabajo y ahora la SUNAFIL, es decir, que se hagan pues inspecciones, no tanto con el carácter o con el ánimo sancionador, sino de orientación a los empleadores para los efectos de que se inserten en la formalidad. Porque, ¿qué sucede? De que una vez que termina el contrato de trabajo, o digamos la relación que hubo entre ellos, el trabajador generalmente pues reclama sus derechos como trabajador. Y en este caso el Ministerio de Trabajo debería pues brindarle un apoyo y las autoridades del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL, el Poder Judicial en la especialidad laboral, tendrían que tener pues más sensibilidad, ¿no?, en ese sentido. ¿Por qué? Porque el trabajador lo que proporciona es su mano de obra, su conocimiento, y está totalmente desprotegido. Entonces es las disposiciones las que lo cubren o lo abrigan para que tenga una relación laboral, digamos, arreglada a ley, pues, ¿no? Claro, y ahora, en ese sentido, el clamor de estos grupos vinculados básicamente a la CONFIEP, siempre salen a los medios a decir, ¿no? Ellos son básicamente los que reclaman de que debería haber más flexibilización, que es imposible que en el Perú se contrate una mano de obra realmente calificada y que el talento del trabajador, que debe ser finalmente lo que determine que se retenga a esta masa laboral, no es posible porque hay mucha rigidez, hay demasiada rigidez. ¿A qué atribuye usted estos pronunciamientos que yo he visto básicamente de empresarios, lobistas, de la CONFIEP sobre todo, ¿no? Bueno, simplemente a que se gane más, a que haya mayor ganancia en contra de la explotación, si cabe el término, de la mano de obra que
totalmente indefensa, ¿no? En ese caso estaría totalmente indefensa. Entonces, o sea, quiere usted decir que quieren volver a ese tema de la plusvalía, digamos, que siempre se había debatido muchos años atrás. Claro. Bueno, el producto terminado tiene necesariamente que cargar con estas cargas sociales que no son tantas, porque la única es la compensación por tiempo de servicios, las vacaciones, la participación de utilidades que, bueno, se genera durante el año si existe o no existe, y la seguridad social, que es indispensable. Imagínense, un trabajador se enferma, ¿dónde va a ir? Uh-huh. ¿Quién va a pagar? Claro. Si no tiene más que, o sea, digamos, gana el día a día. Entonces yo creo de que estas son argumentaciones que tienen su medida de certeza, pero que también deben ser, pues, digamos, el puesto de trabajo debe ser debidamente calculado, ¿no? ¿Y qué opina usted de esa ley tan famosa Pulpín que finalmente no prosperó? No, esa indudablemente de que era, pues, una explotación hacia el estudiante o hacia al que emerge a la... Tirada de los pelos. Claro, evidentemente, así es. Bueno, y en la actualidad las políticas de Estado a nivel de legislación laboral, ¿usted cree que deberían promover a esos estudiantes que recién egresados o estrenando su cartón, digamos, no cumplen con esa experiencia que muchas empresas les solicitan? ¿Cómo debería enfocarse esa primera traba que uno tiene, digamos, cuando sale de la universidad, se gradúa y opta un título profesional y no cumple con los requisitos de ley para la institución pública y no tiene la experiencia? ¿Cómo debería combatirse esto para fomentar la inserción de los estudiantes en el mercado laboral? Bueno, ahí lo que debería ser revisarse las prácticas preprofesionales, ¿no? Y de esa manera ya se inserta el trabajador o el estudiante. ¿Por qué? Porque con las prácticas preprofesionales, ¿no?, que deberían ser obligatorias, y debería cada empresa tener una dotación o un número de estos aspirantes para los efectos de que los cubra, ¿no? Se debería enfatizar entonces en esa experiencia que debería de pronto ir paralela con la digamos, la parte académica. Así es. Eso fomentaría digamos, la inserción, ¿no?, de esta gente, claro, que es una fuerza laboral joven, que muchas veces, pues, las empresas lo necesitan, pero no tienen la experiencia, ¿no? Debería enfocarse un poco más el gobierno en eso. Claro, es que con la práctica preprofesional lo que se obliga a la empresa es que le ponga un instructor, o por lo menos una persona que lo oriente para los efectos de que, bueno, ya se vaya adaptando y además conociendo. Y en algunas oportunidades estos estudiantes o practicantes rinden tan bien que ya se quedan en forma permanente y ya, pues, se convierten en trabajadores de la empresa. Muy bien, doctor, entendiendo que tiene obligaciones que atender y que el tiempo es tan breve, quiero hacerle la última pregunta de esta entrevista, que tiene que ver con el crecimiento económico de los últimos años, que mucha gente ha dicho, pues no estamos creciendo lo suficiente debido precisamente a la rigidez de la ley laboral, y otros dicen, no, con esta rigidez o con esta flexibilidad hemos crecido igual. Usted, quiero que relacione de qué manera influye la actual legislación laboral en términos del crecimiento del país, ¿no? ¿O no tiene mucha injerencia en nuestra Yo economía? diría que no tiene mucha injerencia, porque ya son derechos que están establecidos en las disposiciones y otros derechos que convencionalmente se han logrado y que, bueno, son para que el trabajador realice mejor su trabajo. No es como para, digamos, se beneficie, sino para que realice mejor su trabajo, evitar accidentes de trabajo, tener mejor conocimiento sobre lo que se realiza. Y bueno, yo diría de que no influye tanto, ¿no?, como lo manifiestan algunos.
Muy bien, doctor David, ha sido un gusto tenerlo en este espacio y reencontrarnos después de algunos años y saber que usted está ahora de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y le auguramos muchos éxitos como docente y como autoridad en ese centro de estudios. Muy bien, muy amable, muy agradecido. Gracias por haber venido. Muy bien, amigos, de esta manera estamos llegando al final de este espacio. Jorge Luis Ardón les dice muchísimas gracias, los espero el día de mañana con otra entrevista interesante. Chao, permiso. 60 Minutos llega gracias al auspicio de Galerías Comerciales Golden Plaza. Compra tu propia tienda en la mejor zona comercial de Arequipa y deja de pagar alquileres. Oficina de venta Octavio Muñoz Nájar 257.